El capitán Jake Morrison estaba en el puente del USS Horizon, observando las estrellas a través de la ventana principal. La nave estaba a 3 días de la Tierra, rumbo al límite del espacio humano, donde algo extraño estaba sucediendo. Los sensores mostraban lecturas de energía que no tenían sentido, y el mando de la Tierra quería respuestas. «Capitán, nos estamos acercando a las coordenadas», dijo Lisa Cain desde su puesto. Era la ingeniera jefe de la nave, una mujer que podía arreglar cualquier cosa y entender los problemas. Eso dejó a otros perplejos. Sus dedos se movieron por el panel de control mientras revisaba los sistemas de la nave una vez más. «Bien, Ron». «¿Están listos sus equipos de seguridad?», preguntó Morrison, girándose para mirar al hombre corpulento que estaba de pie cerca de la parte trasera del puente. Ron Baker era el jefe de seguridad, un exmarine que mantenía a la tripulación a salvo. Asintió y tocó el arma a su lado. «Mis equipos están listos, capitán. No sabemos qué vamos a encontrar ahí fuera, pero estaremos preparados para cualquier cosa». La DRA. Amy Foster levantó la vista de su estación científica. Era joven para ser oficial científica, pero tenía una mente que podía resolver acertijos más rápido que nadie que Morrison hubiera conocido. «Capitán, las lecturas son cada vez más fuertes. Sea lo que sea que esté causando esto, es grande. Realmente grande». Morrison se acercó a la estación de Amy y miró su pantalla. Los números y los gráficos no significaban nada para él, pero podía ver la preocupación en sus ojos. ¿De qué tan grande estamos hablando? La producción de energía está por las nubes. Es como si algo estuviera abriendo un agujero en el espacio mismo. Y capitán, las lecturas no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Esto no es natural y no es ninguna tecnología que conozcamos. El puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores de la nave. Morrison llevaba 12 años como capitán y había aprendido a confiar en su instinto. Ahora mismo, su instinto le decía que se dirigían hacia algo peligroso. «¿Cuánto falta para llegar a las coordenadas?», preguntó. 2 horas, capitán», respondió Lisa. Morrison asintió y regresó a su silla de capitán. El USS Horizon era una de las naves de exploración más nuevas de la Tierra, construida para ir donde ningún humano había ido antes. Tenía una tripulación de 200 personas, todos voluntarios, que querían superar los límites del conocimiento humano. Eran científicos, ingenieros, médicos y soldados, todos trabajando juntos para explorar la galaxia. La nave era grande, de casi 1 kilómetro de largo, con potentes motores y las mejores armas que la Tierra podía construir. Tenía escudos que podían detener la mayoría de los ataques y sensores que podían detectar cosas a años luz de distancia. Pero Morrison sabía que toda la tecnología del mundo no podía protegerlos de lo desconocido. «Capitán, recibimos un mensaje del Comando Tierra», dijo el oficial de comunicaciones, un joven llamado Pete Davis. «Transmítalo». La voz del almirante Clark llenó el puente. «Capitán Morrison, aquí el Comando Tierra. Queremos recordarle que esta es solo una misión de reconocimiento. Debe observar e informar. No se enfrente a fuerzas desconocidas a menos que sea absolutamente necesario». «Entendido, almirante». «Tendremos cuidado. Buena suerte, capitán». «Comando Tierra». «Fuera». La transmisión terminó y Morrison miró alrededor del puente. Su tripulación estaba nerviosa, pero eran profesionales. Conocían los riesgos cuando se inscribieron en esta misión. 1 hora para alcanzar las coordenadas, anunció Lisa. Morrison se levantó y caminó hacia el frente del puente. A través de la ventana, pudo ver una extraña oscuridad frente a ellos. No era la oscuridad habitual del espacio, sino algo más profundo, como un agujero en la realidad misma. «Amy, ¿estás recibiendo alguna lectura de esa zona oscura?» «Sí, capitán. Las lecturas de energía son, viniendo de allí. Es como un remolino enorme, pero en lugar de agua, está hecho de materia oscura y energía. Nunca había visto nada igual». Ron Baker se acercó a la ventana. «Capitán, esa cosa me da un mal presentimiento. Quizás deberíamos mantener la distancia». Morrison asintió. «Tendremos cuidado, pero necesitamos acercarnos lo suficiente para recopilar datos. Para eso estamos aquí». A medida que se acercaban, la oscuridad se hacía más grande. Giraba lentamente como un tornado gigante en el espacio. Relámpagos brillaban en su interior, pero no eran normales. Eran morados y azules,
y parecían doblarse y retorcerse de formas que dolían a la vista. 30 minutos para que alcanzáramos las coordenadas, dijo Lisa. Su voz era tensa. Capitán, las lecturas se están volviendo locas, informó Amy. Los niveles de energía están aumentando y estoy detectando algún tipo de distorsión gravitacional. Es como si la cosa estuviera atrayendo al espacio mismo hacia sí. Morrison sintió que su corazón latía más rápido. Podemos mantener una distancia segura y aún así obtener los datos que necesitamos. Creo que sí, capitán, pero debemos tener cuidado. Si nos acercamos demasiado, puede que no podamos escapar. Entendido, Lisa. Reduzca la velocidad y prepárese para detener la nave. Sí, capitán. El USS Geraisen disminuyó su velocidad al acercarse a la oscuridad giratoria. La tripulación observó con asombro y miedo cómo la cosa se hacía cada vez más grande. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Tiempo. 10 minutos para llegar a las coordenadas, anunció Lisa. Amy, empieza a escanear. Quiero saberlo todo sobre esta cosa. Sí, capitán. Empezamos los escaneos. Los sensores se extendieron hacia la oscuridad, enviando rayos invisibles de energía para sondear sus secretos. Los datos empezaron a fluir de vuelta a la estación de Amy, y sus ojos se abrieron de par en par al leerlos. Capitán, esto es imposible. Esta cosa está creando su propio espacio-tiempo. Es como una puerta a otro lugar, pero no puedo decir a dónde. Morrison sintió un escalofrío. ¿Una puerta a dónde? No lo sé, capitán. La lectura sugerida lleva a una dimensión diferente. Tal vez incluso a un universo diferente. Pero eso debería ser imposible según todo lo que sabemos de física. De repente, la nave se sacudió. Las luces parpadearon. Una alarma empezó a sonar. ¿Qué pasa?, gritó Morrison. Capitán, nos están arrastrando, gritó Lisa, con las manos sobre los controles. Los motores están a plena potencia, pero no podemos liberarnos. Morrison se agarró a su silla mientras la nave se sacudía de nuevo. Energía de emergencia a los motores, todos los tripulantes, prepárense para maniobras de emergencia. Pero era demasiado tarde. La oscuridad los había atrapado, y el USS Geraisen estaba siendo arrastrado hacia lo desconocido. El USS Geraisen se tambaleó en la oscuridad durante lo que parecieron horas. La tripulación se aferró con fuerza mientras la nave giraba y se retorcía en un espacio que no seguía las reglas normales. Finalmente, todo quedó en silencio y la nave dejó de moverse. El capitán Jake Morrison se incorporó del suelo del puente. A su alrededor. Su tripulación hacía lo mismo. Las luces eran tenues y varios paneles de control chispeaban. ¿Todos bien?, preguntó Morrison, mirando a su alrededor. Creo que sí, capitán, respondió Lisa Cain, volviendo a su puesto. Pero la nave recibió una paliza. Necesito revisar los motores. Hazlo, Amy. ¿Dónde estamos? La DRA. Amy Foster ya estaba en su estación científica, moviendo los dedos rápidamente por los controles. Capitán, esto va a parecer una locura, pero creo que ya no estamos en nuestro universo. Morrison se acercó a su estación. ¿Qué quiere decir? Las estrellas están todas mal. Las lecturas de energía son diferentes. Incluso las leyes de la física parecen funcionar de forma diferente aquí. Es como si nos hubieran lanzado a una realidad completamente distinta. Ron Baker se unió a ellos en la estación científica. ¿Diferente en qué sentido? Amy señaló su pantalla. Mire esto. En nuestro universo, la energía y la materia se comportan de forma predecible. Aquí parecen fluir juntas como el agua. Y el tiempo, capitán, el tiempo se mueve de forma extraña. Mis instrumentos dicen que llevamos aquí días, pero solo lo siento como nuestro. Morrison sintió un nudo en el estómago. ¿Podemos regresar? No lo sé, capitán. La puerta por la que entramos ha desaparecido. No la detecto por ninguna parte. La voz de Lisa llegó por el sistema de comunicación de la nave. Capitán, necesita ver esto. Estoy en la sala de máquinas. 7. Morrison, Amy y Ron recorrieron los pasillos de la nave. El USS Geraisen estaba dañado, pero aún se mantenía en pie. Encontraron a Lisa de pie frente a una pared que no había estado allí antes. La pared estaba hecha de una especie de cristal. Brillaba con una suave luz azul. Simplemente apareció. Lisa dijo que en un momento era una pared normal. Al siguiente, esto estaba aquí. Y capitán, no es solo decorativo.
Está conectado al sistema de nuestra nave de alguna manera. Amy pasó su escáner sobre la pared de cristal. Está vivo, capitán. No vivo como una persona o un animal, sino vivo como si estuviera pensando e intentando comunicarse con nuestros sistemas informáticos. Morrison tocó el cristal, y de repente, imágenes llenaron su mente. Vio una gran civilización que una vez vivió en este extraño lugar. Se llamaban a sí mismos los arquitectos y habían construido maravillas que hicieron humanos. La tecnología parecía herramientas de piedra. ¿Vieron eso?, preguntó Amy, apartando la mano del cristal. Los arquitectos, dijo Morrison, vivieron aquí hace mucho tiempo, pero algo les sucedió. Durante los días siguientes, la tripulación exploró su nuevo entorno. El espacio a su alrededor estaba lleno de estructuras flotantes que desafiaban toda explicación. Edificios que existían en múltiples dimensiones a la vez, máquinas que funcionaban con puro pensamiento y jardines que crecían en el vacío del espacio. La tripulación descubrió que no estaban solos. Otras naves de diferentes especies habían sido arrastradas a esta dimensión. Durante miles de años, la mayoría de las tripulaciones habían muerto o enloquecido por el aislamiento. Pero en las ruinas de sus asentamientos, los humanos encontraron registros y tecnología. «Capitán, mire esto», dijo Amy, de pie en lo que solía ser un laboratorio. Los arquitectos no solo construían máquinas. Construían la realidad misma. Podían cambiar las leyes de la física con solo pensar en ellas. Morrison estudió los extraños dispositivos que los rodeaban. ¿Pero a dónde fueron? Según estos registros, trascendieron la existencia física. Se convirtieron en pura energía, puro pensamiento. Pero antes de partir, construyeron este lugar como campo de pruebas. Querían ver si otras especies podían aprender lo que ellos había aprendido. Lisa estaba trabajando en la integración de parte de la tecnología de los arquitectos con los sistemas Geraisen. «Capitán, esto es increíble. No solo sigue nuestras órdenes. Lee nuestras intenciones. Es como si la tecnología se convirtiera en parte de nosotros». Pasaron meses, pero el tiempo funcionaba de forma diferente en esta dimensión. La tripulación aprendió a usar la tecnología de los arquitectos, pero no fue fácil. Las máquinas respondían a sus pensamientos y emociones, lo que significaba que tenían que aprender a controlar sus mentes de maneras que nunca imaginaron. La DRA. Foster se obsesionó con comprender la ciencia detrás de todo. Pasó días en las bibliotecas de los arquitectos, aprendiendo sobre tecnologías que podían manipular el espacio y el tiempo. Descubrió que los arquitectos tenían razón en una cosa: la mayoría de las especies que encontraban su tecnología quedaban atrapadas por sus propias limitaciones. Pero los humanos eran diferentes. Cuando otras especies se topaban con un muro, se daban por vencidos. Cuando los humanos se topaban con un muro, encontraban la manera de atravesarlo o sortearlo. La tecnología arquitectónica respondió a esta obstinada negativa a aceptar la derrota, aprendió el capitán Morrison. A usar dispositivos que podían hacer que la materia entrara y saliera gradualmente de la existencia. El ingeniero Kane descubrió cómo aprovechar fuentes de energía que existían fuera del espacio-tiempo normal. El jefe de seguridad Baker descubrió armas que podían atrapar a los enemigos en bucles temporales. La tripulación trabajó en conjunto, compartiendo lo aprendido. Descubrieron que la tecnología funcionaba mejor cuando los humanos colaboraban, cuando se apoyaban mutuamente en lugar de competir. Los arquitectos habían sido individuos que trascendieron solos, pero los humanos trascendieron juntos. Pasaron los años en la extraña dimensión. La tripulación no envejeció como debería porque el tiempo transcurría de forma diferente allí. Aprendieron, crecieron y se convirtieron en algo más de lo que habían sido. El capitán Kimi dijo un día: «Creo que sé cómo volver a casa». Morrison levantó la vista del dispositivo de manipulación de la realidad que estaba estudiando. «¿Cómo?» «De la misma manera que llegamos aquí. Necesitamos crear nuestra propia puerta. Pero esta vez, controlamos a dónde va». La tripulación trabajó en conjunto para construir un portal utilizando tecnología arquitectónica e ingenio humano. Combinaron sus conocimientos con su tenaz determinación de volver a ver a sus familias. Mientras se preparaban para partir, Morrison observó el lugar que se había convertido en su hogar. Ya no eran las mismas personas que habían llegado allí. Se habían convertido en algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto antes. «¿Estamos listos?», preguntó a su tripulación. «Listos, capitán», respondieron juntos. Morrison activó el portal y el USS Geraisen desapareció de la extraña dimensión, regresando a una galaxia que no tenía ni idea de lo que se avecinaba.
El USS Geraisen apareció en el espacio normal con un destello de luz azul. Pero no estaban cerca de la Tierra. En cambio, se encontraron en medio del territorio del Consejo Galáctico, rodeados de naves alienígenas que no se parecían en nada a las naves que recordaban. El capitán de DOT, Jake Morrison, estaba de pie en su puente, observando la enorme flota que los rodeaba. Las naves eran elegantes y poderosas, con armas capaces de destruir planetas. Pertenecían al Consejo Galáctico, un grupo de especies alienígenas que se había fortalecido mientras los humanos lidiaban con sus propios problemas. «Capitán, nos llaman», dijo Pete Davis desde la estación de comunicaciones. Communiquem. La pantalla principal mostró el rostro de una criatura alienígena con 4 ojos y piel metálica. Cuando habló, su voz era fría y autoritaria. Nave desconocida. Se encuentra en el espacio del Consejo Galáctico sin permiso. Identifíquese inmediatamente. Morrison dio un paso al frente. Soy el capitán Jake Morrison de la Flota de Defensa Terrestre del USS Geraisen. Llevamos un tiempo desaparecidos y solicitamos un regreso seguro a la Tierra. Los 4 ojos del alienígena parpadearon sorprendidos. Eso es imposible. El USS Geraisen fue destruido hace 15 años. Claramente están usando tecnología humana robada para engañar. 15 años. Morrison sintió que se le encogía el corazón. Para él y su tripulación, había sido mucho menos tiempo. Señor, puedo demostrar quiénes somos. Tenemos registros completos y manifiestos de la tripulación. Silencio. El alienígena ladró. Soy el almirante supremo Vex Tai de la Flota del Consejo Galáctico. Usted entregará su nave para inspección y detención. Cualquier resistencia será respondida con fuerza. Morrison miró alrededor de su puente. Su tripulación estaba lista. Habían aprendido mucho en la extraña dimensión, y ya no eran las mismas personas que habían abandonado la Tierra años atrás. Almirante, con todo respeto, rechazamos su oferta. Deseamos regresar a la Tierra en paz. ¿Se niega? La voz de Best se alzó con ira. ¿Se atreve a rechazar al Consejo Galáctico? Su especie apenas es capaz de viajar por el espacio y cree que puede ignorar nuestra autoridad. Morrison sintió que algo se agitaba en su interior. La tecnología arquitectónica respondía a sus emociones y podía sentir que la nave a su alrededor se convertía en algo más que metal y circuitos. Se estaba convirtiendo en parte de él y de su tripulación. «Nos vamos ahora», dijo Morrison con calma. «No se van», gritó Vex. «Oh». Los PS rodean la nave humana. Prepárense para abordar. Las naves alienígenas se movieron para rodear el horizonte. Había docenas de ellas, cada una más grande y poderosa que la nave humana. Sus armas cargadas, listas para disparar. Pero Morrison no estaba preocupado. Extendió su mente y tocó los nuevos sistemas de la nave. La tecnología arquitectónica respondió al instante. El USS Geraisen simplemente desapareció. Un segundo estaba allí, rodeado de naves alienígenas. Al siguiente, había desaparecido, dejando a la flota del Consejo mirando al vacío. ¿A dónde fueron?, preguntó Bestadot. Su respuesta llegó cuando el horizonte reapareció a 5000 kilómetros de distancia, como si nunca se hubiera movido. «Señor», dijo uno de sus oficiales, «nuestros sensores muestran que la nave humana no se movió por el espacio. Simplemente dejó de existir en un lugar y comenzó a existir en otro». La piel metálica del muslo de Vex se oscureció. «Imposible. Ninguna especie posee esa tecnología». «Rumbo de persecución», ordenó. «Todas las naves a máxima velocidad». La flota del Consejo corrió tras el horizonte, pero la nave humana ya se movía. No aceleró gradualmente como las naves normales. Simplemente decidió estar en otro lugar. Y así fue. Las naves alienígenas dispararon sus armas, enviando corrientes de energía y misiles hacia el horizonte. Pero los ataques atravesaron la nave como si no estuviera allí. «¿Qué está pasando?», gritó Vex Tai. En el puente del horizonte, Morrison estaba tranquilo. Podía sentir cómo la nave entraba y salía de la realidad normal. La tecnología de los arquitectos les permitía existir en múltiples dimensiones a la vez, lo que hacía imposible alcanzarlos. El capitán Sai Foster dijo: «Estoy leyendo señales de energía masivas de las naves del Consejo. Están preparando algo grande». «Déjalos», respondió Morrison. «Lisa, ¿estás lista?» «Lista, capitana», respondió Lisa Cain desde su puesto. «El ancla de realidad está cargada y lista». Morrison asintió.
Era hora de mostrarle a la galaxia en que se habían convertido los humanos. Las naves del Consejo formaron una línea de batalla y dispararon con todas sus fuerzas hacia el horizonte. Rayos de energía, misiles y armas capaces de destrozar lunas impactaron en el mismo punto del espacio. Pero el horizonte no estaba allí. Existía en una dimensión ligeramente diferente, observando el ataque desde un lugar que estaba y no estaba al mismo tiempo. Cuando cesaron los disparos, el horizonte regresó al espacio normal, completamente intacto. «Imposible», susurró Best. El Dr. Morrison abrió un canal de comunicación con todas las naves del Consejo. «Almirante, no queremos luchar. Solo queremos irnos a casa». Nos irá, gritó Vex Muslo. Cualquier tecnología que haya robado, ahora pertenece al Consejo. Nosotros no robamos. Cualquier cosa. Morrison dijo, lo aprendimos. Lo ganamos. Y vamos a usarlo para proteger a nuestra gente. La nave de Best, un enorme crucero de batalla, aceleró hacia el horizonte. Si no puedo capturarte, te destruiré. Todas las naves a toda velocidad. Toda la flota del Consejo cargó contra la nave humana. Docenas de naves, cada una un arma de increíble poder, se dirigían hacia el horizonte con la intención de destruirlo por la fuerza. Del lado de Morrison. Había esperado que no llegara a esto. El horizonte no se movió. Simplemente existía en el mismo espacio que las naves que cargaban, pero en una fase diferente de la realidad. La flota del Consejo lo atravesó como si estuviera hecho de luz. Pero al atravesarlo, algo le sucedió. Las naves se encontraron atrapadas en un bucle temporal, reviviendo el mismo momento una y otra vez. Estaban atrapadas en el tiempo, incapaces de avanzar ni retroceder. «¿Qué has hecho?», exigió Best, con la voz proveniente de una nave congelada en el tiempo. «Te hemos dado tiempo para pensar, Morrison», respondió. «Cuando estén listos para hablar en lugar de pelear, los liberaremos». Morrison ordenó a su tripulación que transmitiera un mensaje a toda la galaxia. Cada especie, cada mundo, cada nave escucharía lo que tenía que decir. Soy el capitán Jake Morrison del SS Horizon. Somos humanos y hemos regresado. No somos la misma especie que se fue hace años. Hemos aprendido cosas que otros creían imposibles. Nos hemos convertido en algo nuevo. El mensaje continuó. No buscamos conquistar ni controlar. Buscamos explorar, aprender y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La galaxia ha cambiado mientras estábamos fuera, pero nosotros también hemos cambiado. Y apenas estamos comenzando. La transmisión terminó y el horizonte desapareció de nuevo, dejando a la flota del Consejo atrapada en su prisión temporal, preguntándose en qué se habían convertido los humanos. La noticia de la imposible nave humana se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Cada especie, cada gobierno, cada comandante militar escuchó la misma historia. Una sola nave terrestre había aparecido de la nada y hacía que la poderosa flota del Consejo Galáctico pareciera niños jugando con juguetes. En el mundo capital del Consejo, se celebraban reuniones de emergencia día y noche. Los líderes de docenas de especies alienígenas se reunieron en su gran salón, todos hablando a la vez sobre la amenaza humana. «Hay que detenerlos», declaró el general Crick. «K.es, una criatura reptil con escamas que cambiaban de color cuando se enojaba. Ninguna especie debería tener tal poder». «¿Pero cómo los detenemos?», preguntó el comandante amarillo, un ser hecho de cristal viviente. «Nuestra mejor flota ni siquiera podía tocar su nave». El almirante supremo Vexi estaba de pie en el centro de la sala. Su piel metálica estaba oscura de vergüenza y rabia. «Reuniremos a todas las naves de la galaxia. Traeremos tal fuerza que ni siquiera su tecnología imposible podrá salvarlos». «¿Y si eso falla?», preguntó otra voz. «Entonces destruiremos la Tierra misma», respondió Vexi. «Si no podemos controlar a los humanos, los eliminaremos». Mientras tanto, el USS Horizon viajaba por el espacio hacia la Tierra, pero su viaje se interrumpió al detectar una flota masiva reunida cerca del límite del territorio humano. Miles de naves de docenas de especies se unían, todas con un solo objetivo: destruir la nave humana. El capitán Jake Morrison estaba de pie en su puente, observando la flota enemiga a través de sus sensores. Era la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia de la galaxia. La capitana Amy Foster dijo desde su estación científica: «Cuento más de 3000 naves. Tienen armas que podrían convertir planetas enteros en polvo. Y todas vienen a por nosotros», añadió Lisa Cain. Ron Baker revisó sus sistemas de seguridad. «Capitán, incluso con nuestras nuevas habilidades,
es mucha potencia de fuego. ¿De verdad vamos a luchar contra todos? Morrison reflexionó sobre la pregunta. No quería luchar. Solo quería volver a casa, a la Tierra, y ver a su familia. Pero la galaxia parecía decidida a detenerlo. Haremos lo que tengamos que hacer, dijo finalmente. La flota del Consejo se movió para interceptar el horizonte cerca de un pequeño sistema estelar. El almirante Vesti comandaba la operación desde su nave insignia, rodeado por las naves de guerra más poderosas que la galaxia jamás había visto. Nave humana. La voz de Vesti crepitó por la radio. Están rodeados. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. Morrison abrió un canal para responder. Almirante, no queremos luchar. Solo queremos volver a casa. Su hogar será destruido. Vest respondió, su especie es demasiado peligrosa para existir. Hoy, acabamos con la amenaza humana para siempre. La flota alienígena se desplegó en una formación masiva, rodeando el horizonte por todos lados. No había dónde correr ni dónde esconderse. El espacio a su alrededor estaba lleno de naves enemigas, todas listas para disparar. Todas las naves, ordenó Vexi, prepárense para disparar. Apunten a la nave humana. A mi señal, desate todo. Morrison miró alrededor de su puente. Su tripulación estaba lista. Habían aprendido a trabajar juntos con la tecnología de los arquitectos y confiaban plenamente los unos en los otros. ¿Están listos?, les preguntó. Listos, capitán, respondieron. Todas las naves, fuego. Vex muslo. Gritó. Dot. 3000 naves dispararon a la vez. Energía, rayos, misiles, rayos de plasma y armas capaces de destrozar lunas convergieron en el punto donde flotaba el horizonte. Pero el horizonte ya no estaba allí. La nave había entrado en una dimensión diferente, existiendo en el mismo espacio, pero en una capa diferente de la realidad. El ataque masivo atravesó el espacio vacío. Las armas se golpeaban entre sí en lugar de a su objetivo. ¿Dónde están? Vest exigió a Dot. Su respuesta llegó cuando el horizonte reapareció, pero no donde había estado. Ahora estaba en medio de la flota enemiga, rodeado de naves alienígenas confundidas. ¡Imposible! Uno de los capitanes del Consejo susurró. ¿Cómo llegaron allí? Morrison habló por radio a toda la flota. Almirante, intentamos hacerlo pacíficamente, pero no nos escuchan. Ahora les mostraremos lo que los humanos han aprendido. El horizonte no disparó armas. En cambio, hizo algo mucho más aterrador. Las naves a su alrededor comenzaron a aparecer y desaparecer. Algunas se encontraron atrapadas en bucles temporales, reviviendo el mismo momento una y otra vez. Otras fueron trasladadas a dimensiones paralelas donde podían ver a sus aliados, pero no podían comunicarse con ellos. Un grupo de acorazados se encontró repentinamente existiendo en múltiples lugares a la vez. Sus tripulaciones, confundidas y aterrorizadas, intentaban comprender qué les estaba sucediendo. ¿Qué nos están haciendo?, gritó Vex. Les estamos mostrando que hay cosas más poderosas que las armas, respondió Morrison. Les estamos mostrando que el universo es más grande de lo que pensaban. El horizonte se movía a través de la flota enemiga como un fantasma. Tocaba nave tras nave, no destruyéndolas, sino transformándolas. Algunas naves descubrieron que sus armas solo disparaban flores. Otras descubrieron que sus motores solo las movían en círculos. Un desafortunado crucero descubrió que su tripulación solo podía hablar en rimas durante la siguiente hora. «Esto es imposible», gritó Vexi, mientras su propia nave flotaba boca abajo. «La física no funciona así. La física funciona como necesitamos que funcione», respondió Morrison. «Los arquitectos nos enseñaron que la realidad es más flexible que la mayoría de las especies. Alie, solo tienes que saber cómo doblarla». La gran flota que se suponía que destruiría a los humanos ahora estaba dispersa por el espacio y el tiempo. Así que, mis naves estaban atrapadas en el pasado, otras en el futuro. Algunas solo existían los martes, mientras que otras solo podían ser vistas por criaturas con exactamente 4 ojos. «Por favor», suplicó Vexi. «Detengan esta locura». «¿Nos dejarán volver a casa?», preguntó Morrison. Sí, sí. «Solo deténganlo». Morrison asintió a su tripulación. Lentamente, los efectos comenzaron a revertirse. Las naves volvieron al espacio y tiempo normales. Las armas volvieron a funcionar correctamente. La flota se reorganizó, pero ahora se mantenían a distancia de lo imposible. Nave humana. «Gracias»,
dijo el almirante Morrison. Nos vamos a casa ahora, y le sugerimos que recuerden este día. Los humanos no son sus enemigos, pero tampoco seremos sus víctimas. El USS Geraisen desapareció por última vez, dejando a la flota más grande de la galaxia flotando en el espacio, preguntándose qué les había sucedido. La era de la imposibilidad humana había comenzado. El USS Geraisen finalmente llegó a la Tierra después de su largo viaje a través del espacio imposible. El capitán Jake Morrison se quedó en el puente mirando el planeta azul y verde que había sido su hogar. Parecía igual que cuando se fue, pero sabía que habían pasado 15 años allí abajo. «Llévennos al comando de defensa de la Tierra», ordenó Morrison. La nave apareció en la órbita terrestre sin previo aviso. Los satélites de defensa giraron para rastrearlos, pero la tecnología humana reconoció el horizonte de inmediato. En cuestión de minutos, Morrison estaba hablando con la almirante Sarah Brooks, la nueva jefa del ejército de la Tierra. «Capitán Morrison», dijo la almirante Brooks, con el rostro incrédulo en la pantalla principal. «Pensamos que estaban muertos. Todos ustedes. Estamos muy vivos, almirante. Pero necesitamos hablar. Las cosas han cambiado. Puedo verlo. ¿Cómo apareció en nuestra órbita sin que ninguno de nuestros sensores lo detectara?» Morrison sonrió. «Es una larga historia. ¿Permiso para subir a la estación espacial?» «Concedido, pero capitán, debo advertirle. La galaxia no es el mismo lugar que dejaste. El Consejo Galáctico nos ha estado presionando durante años. Quieren controlar el espacio humano y han estado aumentando sus fuerzas». «Lo sé, almirante. Ya los conocemos». Una hora después, Morrison y su tripulación superior estaban a bordo de la estación principal del Comando de Defensa de la Tierra. El almirante Brooks los condujo a una sala de conferencia segura donde los líderes de la Tierra los esperaban. «Capitán», el almirante Brooks dijo, «estos son los hombres y mujeres que han liderado a la humanidad mientras usted no estaba. Necesitan saber qué le sucedió». Morrison miró a su alrededor. Estas personas parecían cansadas, preocupadas y mayores de lo que deberían. El peso de proteger la Tierra de una galaxia hostil los había envejecido. «Fuimos arrastrados a otra dimensión», comenzó Morrison. «Un lugar donde las leyes de la física funcionan de manera diferente. Encontramos tecnología dejada por una antigua raza llamada los arquitectos. Nos enseñaron que la realidad es más flexible de lo que pensábamos». «¿Qué tipo de tecnología?», pregúntale al general Frank Torres, comandante militar de la Tierra. Amy Foster dio un paso al frente. «Tecnología que responde al pensamiento y la voluntad. Máquinas que pueden doblar el espacio y el tiempo. Armas que pueden atrapar enemigos en bucles temporales o trasladarlos a dimensiones paralelas». «¿Y aprendieron a usar todo esto?», preguntó el almirante Brooks. «Teníamos que hacerlo», respondió Morrison. «Era la única forma de sobrevivir. Pero también aprendimos algo más. La tecnología funciona mejor para los humanos porque nunca nos rendimos. Cuando otras especies se topan con un muro, lo aceptan. Cuando los humanos se topan con un muro, encontramos la manera de superarlo». Lisa Cain activó un pequeño dispositivo de su bolsillo. El aire sobre la mesa brilló, y de repente vieron un holograma perfecto de la galaxia. «Así es como se ve la galaxia ahora», dijo. «El Consejo Galáctico controla la mayor parte. Se han estado preparando para la guerra con la Tierra». «¿Guerra?». El almirante Brooks dijo, «No estamos listos para la guerra. Tenemos quizás 1000 naves y ellos millones». «Ya no». Morrison dijo, «Ya les hemos demostrado que los números no importan cuando se pueden cambiar las reglas de la realidad misma». Ron Baker intervino. «Capitán, ¿deberíamos contarles sobre la flota del Consejo?». Morrison asintió. «Almirante, nos encontramos con una fuerza de 3000 naves del Consejo. Intentaron destruirnos. Los detuvimos sin disparar una sola arma». «¿Cómo?». «Les mostramos que hay cosas más poderosas que las armas. Les mostramos que los humanos se han convertido en algo nuevo». Durante los siguientes días, Morrison y su tripulación compartieron sus conocimientos con científicos e ingenieros de la Tierra. Les enseñaron a construir motores que alteran la realidad, a crear armas que podrían hacer que la materia entre y salga de la existencia, y a defenderse de cualquier ataque. La DRA. Foster trabajó con las mentes más brillantes de la Tierra para establecer el Instituto de Ciencias Imposibles. «Vamos a enseñarle a la galaxia que la innovación proviene de cuestionarlo todo», dijo. «Vamos a mostrarles que la palabra imposible es solo otro desafío a superar.
La ingeniera Khan comenzó a construir nuevas naves que combinaban el ingenio humano con la tecnología arquitectónica. Estas naves No solo viajarán por el espacio, explicó. Viajarán a través de la posibilidad misma. Pero los cambios más importantes se estaban produciendo en las propias personas. La tripulación del Horizonte comenzó a entrenar a otros humanos para usar la nueva tecnología. Descubrieron que los humanos siempre habían tenido el potencial para este tipo de pensamiento, pero nunca se les había obligado a usarlo. Los arquitectos tenían razón en una cosa, explicó Morrison a un grupo de aprendices. La mayoría de las especies quedan atrapadas por sus propias limitaciones. Pero los humanos somos diferentes. somos testarudos. Nos negamos a aceptar que algo no se puede hacer. En cuestión de meses, la Tierra tenía una nueva flota de naves capaces de hacer cosas imposibles. Más importante aún, contaban con tripulaciones que comprendían que la mejor arma no era la tecnología, sino la negativa humana a rendirse. La galaxia observaba con asombro cómo los humanos comenzaban a resolver problemas que se habían considerado imposibles durante miles de años. Encontraron formas de comunicarse con especies que habían permanecido en silencio durante siglos. Sanaron mundos que habían sido declarados muertos. Trajeron la paz a conflictos que habían asolado generaciones. ¿Cómo lo hacen? Otras especies preguntaban. La respuesta siempre era la misma. Los humanos nunca aceptaban que algo no se pudiera hacer. Pasaron los años y la galaxia comenzó a cambiar. El Consejo Galáctico descubrió que sus amenazas no significaban nada para una especie capaz de reescribir la realidad. Los piratas descubrieron que sus naves solo servirían como vehículos de reparto de flores cuando intentaran atacar colonias humanas. Los señores de la guerra descubrieron que sus armas solo disparaban confeti, pero los humanos no conquistaban ni controlaban. En cambio, se convirtieron en la fuerza que desataba impases, resolvía problemas imposibles y protegía especies que otros habían dado por perdidas. El capitán Morrison continuó explorando la galaxia. Pero ahora, no estaba solo. Cientos de naves humanas estaban ahí fuera, tripuladas por personas que entendían que la regla más importante del universo era que no había reglas inquebrantables. La frase «imposible humano» se convirtió en la abreviatura galáctica para lograr lo inalcanzable. Cuando alguien decía que un problema no tenía solución, otros respondían «¿les has preguntado a los humanos?». Y en algún lugar de la vasta galaxia, siempre que alguien se negaba a rendirse, siempre que alguien encontraba la manera de sortear un obstáculo imposible, siempre que alguien demostraba que la palabra imposible era solo otra palabra para todavía no, el espíritu de la humanidad se fortalecía un poco. La galaxia había aprendido que cuando los humanos desaparecen, no solo sobreviven. Regresan más fuertes, aportando soluciones a problemas que otros nunca imaginaron que pudieran resolverse. Y el universo se volvió un poco más brillante porque alguien finalmente demostró que rendirse nunca fue la única opción.